Tenía la carrera con la que muchos soñaban y el carisma que lo convirtió en un hombre conocido en todos los hogares. Sin embargo, detrás de la sonrisa cálida y la seguridad natural de Drew Scott se escondía una serie de luchas que casi descarrilan todo por lo que había trabajado. Desde graves sustos de salud hasta devastadores reveses financieros y una batalla profundamente personal contra la infertilidad, su recorrido revela un lado de la fama que la mayoría de la gente nunca ve. Hoy, estamos descubriendo la historia de Drew Scott, un hombre cuyo éxito llegó acompañado de más dolor del que cualquiera podría haber imaginado. Sueños tempranos, duras realidades. Drew Scott nació el 28 de abril de 1978 en Vancouver, Canadá, junto a su hermano gemelo idéntico, Jonathan. Desde el principio, a los chicos se les enseñó a soñar en grande, pero también a trabajar duro. Su padre, Jim Scott, ex actor y doble de acción en Hollywood, fomentó la creatividad y la reinvención, mientras que su madre, Joanne, inculcó disciplina y un fuerte enfoque en la educación. Fue una crianza equilibrada que sentó las bases de su ambición. Con apenas 8 años, Drew y Jonathan comenzaron a fabricar perchas de nylon y a venderlas puerta a puerta en su vecindario. Ese pequeño emprendimiento les enseñó resiliencia y la emoción de construir algo propio. Pero a medida que Drew crecía, tenía ambiciones diferentes. Alto y atlético, soñaba con convertirse en jugador profesional de baloncesto. Durante un tiempo, ese futuro pareció posible, hasta que las lesiones destrozaron esas esperanzas. Obligado a abandonar el sueño deportivo, Drew dirigió su mirada hacia el entretenimiento. Con el trasfondo de su padre en el cine y la televisión, la industria siempre lo había fascinado. Comenzó a perseguir la actuación, consiguiendo pequeños papeles en series como Smallville y Bracket Egg, e incluso trabajó como doble de cuerpo de Tom Wellings. Aunque estos roles le dieron experiencia, no fueron suficientes para construir una vida estable. A comienzos de sus 20, Drew compaginaba audiciones de actuación con estudios universitarios en la Universidad de Calgary, donde él y Jonathan también empezaron a incursionar en el sector inmobiliario. Compraban casas deterioradas, las renovaban y las alquilaban a otros estudiantes, obteniendo sus primeros ingresos constantes. Era una señal de lo que vendría, pero en ese momento, Drew aún se aferraba con fuerza a su sueño de actuar. Esa búsqueda pronto tendría un costo devastador, dejándolo con más deudas de las que jamás imaginó y preparando el escenario para las dificultades que seguirían. Ruina financiera y reinvención. A medida que avanzaban los años 2000, la búsqueda de Drew por la actuación lo llevó de Calgary a Vancouver, una ciudad con una industria cinematográfica en auge. Se inscribió en clases de actuación, hizo contactos sin descanso y hizo todo lo posible por llamar la atención. Pero las oportunidades no llegaban fácilmente, y cada audición parecía conducir a otro rechazo. Para sobrevivir, Drew volcó dinero en formación, sesiones fotográficas y gastos de vida, todo mientras esperaba el papel decisivo que nunca llegó. Muy pronto, estaba enterrado bajo más de $100,000 en deudas. Para alguien tan ambicioso y decidido, fue un golpe devastador. Mientras tanto, Jonathan enfrentaba su propio desastre, obsesionado con la magia y decidido a convertirse en el próximo David Copperfield. Había invertido todo lo que tenía en accesorios, un tráiler construido a medida y equipos, pero un socio deshonesto le robó casi todo, dejándolo sin nada. Devastado, se declaró en bancarrota, una decisión que más tarde calificaría como el peor error financiero de su vida. Los gemelos Scott, que algún día valdrían millones, estaban ambos en la ruina y luchando por encontrar un camino hacia adelante. Fue en esta oscuridad donde su verdadera resiliencia comenzó a manifestarse. En lugar de rendirse, Drew y Jonathan regresaron a algo que siempre les había funcionado, el sector inmobiliario. Con los conocimientos de sus emprendimientos universitarios, comenzaron a volver a comprar y renovar casas. Esta vez, lo abordaron con una seriedad nacida de la desesperación. Drew incluso obtuvo su licencia de agente inmobiliario, decidido a no depender de otros para manejar el lado comercial de sus operaciones. Poco a poco, proyecto tras proyecto, salieron de la ruina financiera. Pero esto no se trataba solo de dinero. Para Drew, se trataba de recuperar su sentido de propósito. La actuación lo había dejado con promesas vacías y deudas asfixiantes, pero los bienes raíces le dieron estabilidad y una oportunidad para volver a soñar. Al llegar al final de sus 20, finalmente había construido una base lo suficientemente sólida como para sostener otro intento en el entretenimiento. Lo que no sabía era que esta segunda oportunidad abriría la puerta a un nivel de fama que jamás había imaginado.
pero también a desafíos que lo pondrían a prueba aún más profundamente. Fama, presión y el ascenso de Property Brothers. A finales de los años 2000, las cadenas de televisión buscaban ideas frescas para la programación de telerrealidad. Drew, ahora más seguro en el sector inmobiliario, se presentó para un proyecto llamado My Dream Home, que inicialmente estaba pensado para emparejarlo con una copresentadora femenina. Pero Drew sabía que solo había una persona que podía equilibrar verdaderamente el concepto: su hermano Jonathan. Con Drew a cargo del lado comercial y de negociación, y Jonathan al frente de la construcción y el diseño, la fórmula cobró vida. En 2011, HGTV apostó por los hermanos y lanzó Property Brothers. El formato era simple pero emotivo. Las familias encontraban casas para reformar, Drew aseguraba la compra, y Jonathan las transformaba en hogares soñados. La química entre los hermanos era innegable. Sus bromas, humor y trabajo en equipo convirtieron el programa en algo más que un show de renovaciones. Se transformó en una historia de familia, esperanza y transformación. Los espectadores conectaron no solo con las casas, sino con los propios hermanos. El éxito fue inmediato. En pocas temporadas, Property Brothers se emitía en más de 150 países. Spin-offs como Broter vs Broter, Property Brothers, Forever Home, y más tarde, Celebrity, que los emparejó con estrellas como Brad Pitt y Melissa McCarthy, siguieron rápidamente. Para 2019, Drew y Jonathan no eran solo personalidades de la televisión, eran constructores de un imperio con su propia productora, Scott Brothers Entertainment, y una creciente marca de estilo de vida. Pero el éxito tuvo un costo elevado. Filmar múltiples programas implicaba viajes constantes, largas jornadas y plazos implacables. Compaginaban roles como presentadores, productores y empresarios. Para Drew, la presión se volvió asfixiante. Los fans comenzaron a notar que aparecía con menos frecuencia, lo que desató rumores de que algo no estaba bien. En pantalla, sonreía y encantaba, pero tras bambalinas su salud se estaba deteriorando. Nadie lo sabía aún, pero Drew estaba a punto de enfrentar uno de los capítulos más oscuros y aterradores de su vida. La crisis de salud que casi lo terminó todo. Para 2019, Drew Scott parecía estar viviendo el sueño. Property Brothers prosperaba, los programas derivados atraían a audiencias enormes y HGTV estaba fuertemente invertido en la marca Scott. Sin embargo, detrás del exterior pulido, Drew libraba en silencio una batalla de la que muy pocas personas sabían. Durante más de un año, luchó con una enfermedad que los médicos no podían explicar. Comenzó con una fatiga constante, del tipo que nunca desaparece, sin importar cuánto descansara. Poco después, su sistema digestivo se volvió impredecible, dejándolo con dolor e incapaz de soportar largas jornadas en el set. Incluso pequeñas cantidades de esfuerzo físico lo dejaban exhausto. El calor hacía que su cuerpo reaccionara de forma violenta. Con solo caminar afuera en un día cálido podía caer en una espiral de agotamiento. El ejercicio, que antes formaba parte de su rutina diaria, se volvió imposible. Para un hombre conocido por su energía y carisma, era aterrador sentir que su cuerpo le estaba fallando. Desesperado por respuestas, Drew buscó ayuda de múltiples médicos. Cada cita traía una nueva ronda de pruebas, pero ninguna claridad real. Algunos sugerían problemas autoinmunes, otros sospechaban infecciones crónicas, pero nada explicaba el alcance completo de sus síntomas. Mientras tanto, la grabación debía continuar y Jonathan a menudo cargaba con más peso del programa mientras Drew intentaba resistir. La incertidumbre era aplastante, no solo para él, sino también para su familia, que observaba impotente. Finalmente, después de meses de búsqueda, Drew recibió una respuesta: intoxicación por mercurio combinada con síndrome de fatiga crónica. El diagnóstico fue a la vez aterrador y tranquilizador. Sin tratamiento, podría haber sido fatal. Al mismo tiempo, le dio una dirección clara para el tratamiento. Se alejó de las grabaciones para centrarse en su recuperación, sometiéndose a terapias médicas para eliminar las toxinas de su cuerpo y adoptando un estilo de vida más lento y cuidadoso. El camino de regreso a la salud fue largo. En ocasiones, temió no volver jamás a la vida que había tenido. Pero Drew se negó a dejar que la enfermedad lo definiera. Comenzó a compartir su lucha con los fans, publicando actualizaciones en redes sociales y hablando con franqueza sobre la importancia del descanso, el autocuidado y no ignorar las señales de advertencia del agotamiento. Al hacerlo, no solo luchó por su propia salud, sino que también inspiró a innumerables espectadores que enfrentaban sus propias batallas invisibles.
amor, infertilidad y la lucha por formar una familia. Mientras Drew reconstruía su salud, otra batalla se desarrollaba en su vida personal. Había encontrado el amor con Linda Pan, una mujer creativa y ambiciosa a la que conoció en Los Ángeles. Su relación era estable y llena de respeto mutuo, y después de 8 años juntos, se casaron en una hermosa ceremonia en Italia en 2018. Para Drew, que había pasado gran parte de su vida enfocado en el trabajo y la supervivencia, fue un momento poco común de alegría y paz. Desde el principio, Drew y Linda soñaban con convertirse en padres. Cuando diseñaron su hogar en Los Ángeles en 2017, incluso planearon habitaciones infantiles, imaginando a pequeños corriendo por los pasillos. Pero el camino hacia la paternidad resultó ser mucho más difícil de lo que jamás imaginaron. Mes tras mes, sus intentos de concebir terminaban en decepción. A medida que pasaban los años, Drew admitió que el proceso los dejó sintiéndose perdidos y abrumados. Parte del desafío fue la lucha de Linda con la enfermedad de Graves, una condición autoinmune que afecta la tiroides. Complicó sus posibilidades de concebir de manera natural, obligándolos a recurrir a la intervención médica. Probaron la inseminación intrauterina, IUI, y finalmente la FV, soportando interminables visitas al médico, pruebas y altibajos emocionales. Para Drew, que ya se estaba recuperando de sus propios problemas de salud, ver a su esposa someterse a procedimientos dolorosos y a la incertidumbre fue desgarrador. El proceso duró años, poniendo a prueba su paciencia y resiliencia. Aún así, se negaron a rendirse. Finalmente, a finales de 2021, Drew y Linda anunciaron que estaban esperando a su primer hijo. En mayo de 2022, nació su hijo, Parker James Scott. Ese momento lo cambió todo. Drew escribió en Instagram: "Nuestras vidas han cambiado para siempre. Bienvenido al mundo, Parker James". Solo 2 años después, en 2024, dieron la bienvenida a una hija, Piper Ray, completando la familia con la que habían soñado durante tanto tiempo. Para Drew, la paternidad se convirtió en el capítulo más profundo de su vida. Después de años de temor de que su enfermedad o la infertilidad le arrebataran esta alegría, finalmente tuvo la familia que él y Linda habían luchado tan duro por construir. Fue la prueba de que incluso frente a la tragedia y la lucha, la perseverancia aún podía crear momentos de pura felicidad. Pero mientras Drew abrazaba la paternidad, la vida continuó recordándole a la familia Scott la fragilidad de la felicidad. Pérdidas, demandas y el precio de la fama. A mediados de la década de 2020, Drew Scott y su hermano Jonathan se habían convertido en íconos globales. Su imperio en HGTV estaba valorado en millones, sus programas se emitían en más de 150 países y su patrimonio neto combinado se estimaba en más de $200 millones. Para el mundo exterior, parecía que nada podía sacudir el éxito de los hermanos Scott. Pero la fama siempre tiene un precio, y detrás de la imagen pulida de la televisión había grietas que pocos fans llegaron a ver. En 2021, una pareja de Las Vegas, Paul y Mindy King, presentó una demanda contra Cineflix, la productora detrás de Property Brothers, así como contra los contratistas que trabajaron en su casa. Afirmaron que su renovación de $200,000 los dejó con fugas de aguas residuales, plomería rota, moho y líneas de gas inseguras. Aunque Drew y Jonathan no fueron nombrados personalmente en la demanda original, los titulares los vincularon a la controversia. Para 2 hombres que habían construido su marca sobre la confianza y la transformación, las acusaciones fueron un doloroso recordatorio de lo rápido que podía cambiar la opinión pública. Al mismo tiempo, Drew vio a su gemelo luchar con un dolor privado. Jonathan había pasado por un divorcio devastador años antes y luego sufrió la muerte de sus 2 queridos perros, Stewie en 2022 y Gracie en 2023-2024. Para Jonathan, esas pérdidas fueron aplastantes, y Drew estuvo a su lado de la misma manera en que Jonathan lo había apoyado durante su enfermedad. Los hermanos siempre se habían apoyado mutuamente, y este capítulo volvió a demostrar cuán entrelazadas estaban realmente sus vidas. La tragedia también golpeó al círculo más amplio de personas que admiraban. En 2022, Drew y Jonathan grabaron con el actor Leslie Jordan para un episodio de Celebrity EO. Apenas semanas después, Jordan murió de forma inesperada, dejando a los hermanos conmocionados. Jonathan admitió que escuchar la noticia mientras estaban en el set no se sentía real, y Drew lo describió como alguien con un gran corazón que tocaba a todos los que conocía. A través de demandas, duelo personal y crisis de salud, Drew Scott se dio cuenta de que la fama no protegía a nadie de las dificultades.
Las casas relucientes y las revelaciones sonrientes en HGTV ocultaban años de deudas, enfermedad, desamor y pérdidas. Sin embargo, a pesar de todo, Drew siguió levantándose cada mañana para enfrentar las cámaras. No porque la vida fuera perfecta, sino porque había soportado suficiente dolor como para saber que la perseverancia era el único camino hacia adelante. El viaje de Drew Scott es uno de triunfo ensombrecido por la tragedia. Desde deudas aplastantes y enfermedades hasta el dolor de la infertilidad y las presiones de la fama, ha enfrentado batallas que podrían haberlo quebrado. Sin embargo, a través de la resiliencia, el amor y la familia, Drew encontró la manera de resistir e incluso de inspirar a otros, demostrando que el éxito a menudo tiene un costo que nadie ve en la televisión. ¿Qué piensas de la increíble historia de Drew? ¿Te sorprende saber cuánto ha soportado detrás del foco? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle like a este video y suscribirte para más historias de las estrellas que creías conocer.